Efesios 6:14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya explicamos en un video anterior lo que significaba ceñid vuestros lomos con la verdad. Ahora te voy a explicar qué es la coraza de justicia. Una vez que tienes la verdad, que tomas tu cinto, te la pones para retener la túnica, los soldados se ponían encima una coraza. Era una especie de artefacto metálico que iba encima, que protegía los órganos vitales, ¿no? El corazón, el hígado, el estómago, protegía los órganos vitales en la guerra. Que si cuando iban a la guerra y no sé, les hacían así con la espada, pues ya eran de fierro, eran de metal esos artefactos, entonces difícilmente podía penetrar una espada a través de la coraza. Dice, la coraza de justicia. ¿Cómo podemos nosotros ponernos una coraza de justicia? Bueno, ya conocemos la verdad, el cinturón de la verdad. Ya nos ceñimos nosotros como cristianos con la verdad. Ahora hay que ponernos la coraza de justicia. ¿Sabes? Cuando tú aceptas a Jesús, dice la Biblia que Él te da la potestad de ser llamado su hijo. Ok, yo ya recibí a Jesús, yo ya soy su hija y Jesús me ha declarado justa delante de Dios. Es decir, para nosotros, por medio del pecado que entró a nuestra humanidad, o sea, nosotros éramos pecadores, estábamos ya... nuestro destino era morir. ¿Por qué? Porque habíamos pecado. Éramos injustos ante Dios. Dios es el juez y Él nos había declarado culpables porque había pecado en nosotros, porque ya nuestro destino era la muerte. Pero una vez que tú aceptas a Jesús, dice la Biblia que Él nos declara justos delante de Dios. Es decir, Jesús va y le dice a Dios: Padre, Saraí, mi nombre, fulanito, Carlos, Melanie, ya han aceptado el sacrificio que yo hice, lo aceptaron por fe, aceptaron la gracia que yo derramé sobre ellos. Padre, ellos ya los declaro justos, porque ya aceptaron el sacrificio que yo hice por ellos. Ellos ya no tienen pecado, yo los perdoné, borré todos sus pecados, los hice nuevas criaturas, ya son justos delante de ti. Ok, hasta ahí todo está bien. Aceptamos la justicia de Dios para nuestras vidas, aceptamos que somos declarados justos para Él, que ya no hay condenación, que ya no hay pecado. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un enemigo muy astuto que se levanta en contra de nosotros a través de los pensamientos. ¿Qué pasa cuando el enemigo viene y te dice: ay, es que tú no eres justo? No justo de que hagas justicia, justo de que no puedes estar delante de Dios, no estás bien delante de Dios, y te empieza a meter ideas, te empieza a decir: es que tú antes hacías esto, es que tú antes eras un idólatra, es que tú antes adulterabas, es que tú fornicabas, tú eras esto, eras aquello, y empieza a atacar tu mente y tú empiezas a creer esas mentiras, empiezas a decir: híjole, sí es cierto, no, pues hay muchos pecados en mí, hay muchas cosas, Dios no me va a perdonar, Dios no me va... No, y empiezas a creer esas mentiras y el diablo empieza a debilitarte, ¿sabes qué hace? Empieza a buscar los puntos donde él con su espada puede penetrar tus órganos vitales. ¿Sabes? La coraza cubría esta parte de aquí, pero muchas veces en los laterales a veces no cubría. Entonces el enemigo, a través de esos pensamientos negativos, empieza a buscar esas partes por donde él pueda atacarte, por donde él pueda llegarte, y muchas veces esa parte es nuestra mente. Se genera una batalla mental en contra de nuestro pasado, en contra quizás de algunas cosas o pensamientos que hemos estado teniendo hoy en día, y te empieza a decir: es que pues tú no eres cristiano, tú no la haces, ya te estás descarriando, mira, ya estás en pecado otra vez. Y te empieza. Acuérdate que la Biblia dice que Él es el acusador. Él va con Dios y le dice: mira, fulanito ya hizo esto, mira, fulanito ya hizo aquello. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vestidos con la coraza de justicia. Es decir,
cuando te vengan esos pensamientos, cuando te vengan quizás por medio de otras personas, porque también el enemigo usa a otras personas para atacarnos, tú tienes que estar 100% seguro del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nuestros pecados ya fueron perdonados, ya fuimos declarados justos delante de Dios. Y la palabra dice, es por eso que es importante conocer la palabra de Dios, ceñir vuestros lomos con la verdad. La palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para los que creen en Jesús. Ya no hay nada que te condene. Obviamente, si tú estás peque constantemente y no te arrepientes de verdad, claro que sí va a haber una condenación. Si tú sigues peque, pues obviamente va a haber una condenación cuando no hay un arrepentimiento de verdad. Esto es prácticamente vestidos con la coraza de justicia, es creer y aferrarnos en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que ya fuimos declarados justos delante de Dios. Es seguir caminando en santidad, es seguir creyendo la palabra, es seguir pues haciendo las cosas bien. Acuérdate que siempre va a haber una lucha entre la carne y el espíritu, porque la carne quiere hacer una cosa, el espíritu quiere hacer otra. Entonces nosotros debemos dejarnos guiar por el espíritu, hacer que el Espíritu Santo cumpla su voluntad en nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe para saber cuál es esa voluntad, por dónde encaminarnos, ¿no? Entonces, esto es lo que significa ponerse la coraza de justicia, que pues Jesús ya nos declaró justos delante de Dios, es aferrarnos a esa idea, a esa verdad, y no dejar que el enemigo, ya sea por medio de pensamientos o por medio de otras personas, nos quiera arrebatar esa verdad, nos quiera hacer creer una verdad que no tiene sentido, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, con lo que Él ya nos dijo. Entonces, pues es esto prácticamente. En un próximo video les voy a enseñar las otras armaduras de Dios. Y pues gracias por ver el video.